Hola, bienvenidos a LED Podcast, su programa de reflexión de la noche del día sábado. Yo sé que vienen del viernes social y luego todavía del sábado, así medios cansados como que del reventón, y de paso tienen que escuchar esto, pero ¿qué creen? Que es bien edificante para ustedes y para todos los que lo escuchen. Tranquilos, yo sé que no todos hacen lo que acabo de mencionar, pero yo tengo muchos amigos que me permiten servirles y pues mucha familia, ¿no? Mucha familia que les gusta la palabra de Dios y que se va sumando poco a poco la palabra de Dios. Y como yo no soy una persona que les tenga aquí con el garrote ya nada más asustándoles, pues la mayoría de ellos por sí mismos van siendo convencidos por el Espíritu Santo. Es todo lo que diré al respecto, y hoy quiero compartirte algo bien interesante hablando de este tipo de cosas, porque pues resulta que Dios que tiene todo el poder del planeta y del mundo, puede obligarnos a hacer una cosa u otra, pero no nos obliga. Él nos permite que pues tomemos nuestras decisiones como nosotros mejor lo pensemos, ya que amor forzado para nada sirve y a nadie le sabe rico. Él quiere que nosotros le amemos como lo que es un padre y que sea voluntario, y una situación voluntaria, un corazón entregado voluntario. Aprendiendo de esto es que quiero hablarte sobre buenos o buenos, ¿no? Este es el mensaje de hoy, buenos o buenos. Pues, se dice que en los días de Hitler hubo un hombre en Alemania que lo arrestaron, lo juzgaron, lo torturaron y lo metieron en un campo de concentración. Todo esto lo soportó sin problema y muy valerosamente. Y salió erguido, muy directo, muy derechito frente a todos. Y por cierto que, si no feliz, pero por lo menos muy, muy claro en su mente y todo. Pero entonces descubrió por accidente quién lo había delatado. Que había sido su propio hijo, mano. Aquello lo deshizo y acabó con su vida. Pudo soportar el ataque de todos sus enemigos, pero la traición de su propio hijo, simple y sencillamente, le mató. Cuando asesinaron a César, el gran César, dio la cara a sus asesinos, le vio la cara y dijo: pues no hay ningún problema, ¿no? Él se sintió con valor y además los vio despectivamente. Pero cuando vio entre ellos a su amigo Bruto, listo para herirle, dijo: ¿tú también, hijo mío? Y eso fue lo que lo desbarató. Entonces se cubrió el rostro con la túnica y murió. Lo mató, no todo lo que pudiese decir o hacerse en su contra, pero sí que mata a las personas que son amados y cercanos de uno y que de momento lo atacan a uno. Eso sí que tiene la capacidad de matar. Por eso es que en este momento te quiero compartir una reflexión muy importante. ¿Quiénes son? Una pregunta antes de seguir avanzando. ¿Quiénes son los que tienen autoridad en esta tierra para condenar? ¿Tú te has puesto a pensar en esto? ¿Quiénes son los que tienen el poder aquí para condenar, castigar o quizás incluso solo señalar a las personas su pecado o que han pecado? Y estar ahí sobre ellos una y otra vez. ¿Los cristianos es acaso? ¿O los anticristos? Y es que yo sé, hay una cantidad de videos en el planeta, ¿no?, que circulan donde si vamos a gobernar sobre este mundo, incluso juzgaremos a los ángeles, ¿cómo es que no vamos a poder juzgar a nuestros seres o a las personas que pecan en esta tierra? Espérame. Usted pudiera apoyarse en esas palabras o en las palabras de misericordia y de amor que Dios tiene, pero no sé. A ver, analicemos. ¿Son los cristianos o son los anticristos los que son capaces de condenar, atacar o señalar a las personas, los que persiguen a la iglesia o a la gente de Dios o a aquellos que al menos intentan ser gente de Dios? Pues se han lanzado sobre cualquier cantidad de ovejas actualmente, sobre de pastores y sobre de apóstoles. Se los digo porque hemos estado platicando, reuniéndonos en diferentes lugares, en diferentes momentos,
Y tristemente esto es lo que hemos venido encontrando, ¿no? Cualquier cantidad de ovejas del Señor que han pedido consejería para ver dónde están, porque algunos han estado incluso a punto de suicidio. Por otro lado están aquellos que han pecado y a lo mejor no se les ha cruzado esa idea, pero están desbaratados, sus vidas están destrozadas. Pastores que sin ni más dijeron: yo ya no quiero volver a servir a Cristo, esto está terrible, y lo peor que se puede sentir es que tu propio cuerpo te ataque. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y apóstoles, por cierto, que también han sido afectados por este tipo de comentarios y situaciones que voy a mencionar hoy en este programa, ya que tenemos que analizarlo profundamente. Y una de las cosas que no me gusta de lo que de momento a veces observo y duele, o sea, no es tanto que me moleste y que yo sea alguien como para decir esto es lo que no me gusta y me molesta y no lo haga, no, eso no, sino en el hecho de que no me gusta de mí mismo, ¿no? Igual y en algún momento puedo llegar a haber atacado a alguien y no es mi deseo, no es mi parte de lo que yo quiero hacer. Jamás ofrezco disculpas si es que me he visto en algún momento así. Sin embargo, es importante sí preguntarnos: ¿cómo es el corazón de Cristo? ¿Cómo es? ¿A quién se parece? Esta es una respuesta a los Aitofel, a los Joab, a los Absalón, a los Datán, a los Coré o a los Nabal. Escúcheme. Los que han leído la Biblia entienden quiénes son estos personajes, y los que no han leído la Biblia no saben ni de quién estoy hablando, ¿eh? Pero tranquilos, los que no han leído la Biblia, ustedes van a pasar de largo en esto, pero también van a ser edificados porque sabrán comportarse a lo largo de su vida cristiana como hijos de Dios, sin señalar absolutamente a nadie, sin ponerse nunca, jamás la túnica de un fariseo, de un escriba, de una persona de estas atacadoras, para volverse un hijo de Dios, ¿no? Preferible ser 1000 veces un publicano arrepentido que una persona que considera saber algo de Dios y que en lo más mínimo está interesado en vivir algo de Él. Me han hecho el favor de enviar diferentes mensajes a mi cel, como le ha pasado a muchos, y creo que a mí me ha ido bien, porque a mí no me han atacado tan agresivamente como han atacado a otros. Uno de mis amigos queridos, del cual le mando saludos y no voy a mencionar su nombre por cuidar su integridad, pero qué triste, ¿no? Lo han afectado tan severamente, han sido agresivos en contra de él, en cualquier ciudad donde se ha parado. Y digo, ¿cómo es posible? Bueno, pero pues estamos hablando de espiritistas, ¿no? Yo le he preguntado, ¿estamos hablando de a lo mejor masones? ¿O estamos hablando a lo mejor de personas que son contrarios a la fe de Cristo, ¿no? Y entonces su respuesta me ha dejado pasmado y en vivo hielo, mano, porque me han dicho, no, ¿cuál? Me lo dijo fulano, me lo dijo sutano, me lo dijo el pastor aquí, me lo dijo la hermana allá, me dijo la empresaria aquí, y me dijo también su amigo aquel, ¿no? A mí refiriéndome de uno de mis amigos. Digo, no, eso no es posible. Me parece una película de terror, pero ¿qué creen que sí? Y una de las citas que a mí me hicieron el favor de mandar, la cual no deseché, por el contrario, Dios me permitió leerla con detenimiento, y en este momento se las quiero leer a ustedes y cada uno de los que me está viendo. No necesita ir a la Biblia, aquí se las vamos a poner para que usted la pueda ver, ¿no? Pero vean lo que dice aquí. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es Hebreos 10:26. Ahora el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, o hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Wow! Entonces, al leer esto, pues, indudablemente que me dejaron mucha tarea. Pero aquí está la situación.
hay cualquier cantidad de libros teológicos. Y fui a prácticamente todos ellos, de los que tengo a mi acceso aquí en una biblioteca aproximada y no sé, cualquier cantidad. Pero resultó, y extraje nada más 3 de los que les voy a leer en este momento. Y dice, primer comentario, es el comentario del libro Siglo XXI, y usted lo puede comprar el libro y usted puede revisarlo. El contexto y el paralelo son pasajes previos que indican que el autor tiene en vista el pecado específico de la apostasía o continuo rechazo de Cristo. Sí, por medio del Evangelio. Es decir, se refiere, y ahorita voy a leer esos versículos, todo lo que acabo de leer en este momento de las citas bíblicas, sí habla de personas que deciden pecar deliberadamente y que ya no queda ningún tipo de rescate por ellos, mientras ellos se mantengan en ese tipo de pecado. ¿Cuál? El de la apostasía, el de negar su fe en Cristo Jesús, el de estar confrontando constantemente al Espíritu Santo a través de ese pecado. ¿Y cómo sé que esto es así? Pues porque leamos el versículo 17 del mismo Hebreos 10. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda del pecado, la plena certidumbre de la fe. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar, ahí empecemos a subrayar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Me llama mucho la atención que las personas que me han hecho el favor de mandar, porque no son varios, y si tiene usted curiosidad, pues usted me puede mandar algún mensajito y a lo mejor le puedo mandar los mensajes de las personas que me hicieron el favor de señalarme a mí, porque ahí los tengo, ¿no? Con sus nombres, tengo las capturas, lo tengo todo guardado, porque considero que es importante, por si en algún momento tengo la dicha de poder hablarlos de cara y pedirles perdón, porque quizás les ofendí a ellos, no lo sé. Pues hasta donde yo me acuerdo, creo que todas las personas que me han mandado algún tipo de mensaje como eso, no les he hecho absolutamente nada. Y lo mismo les pasó a los demás pastores, y también les ha pasado a los demás amigos y ovejas. Terrible, es una situación grave. Sin embargo, yo veo que en la palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Me llama la atención que las personas que me han hecho este favor son personas inestables, no tienen una iglesia, no son firmes, no son bendición para sus pastores, son calculitos biliares, no son personas que estén echándole ganas y que se diga, ellos han estado en esta iglesia, pase lo que pase, nunca los has visto de aquí para allá, de allá para acá, y andar de chapulines y de cosas como esas, ¿no? Este tipo de personas no son personas que yo pueda decir, o que su pastor en algún momento me haya podido decir, son grandes personas y muy queridas. De verdad que son muy valoradas. Por el contrario, desgraciadamente, son personas que me han dicho lo contrario, y por supuesto que se puede probar y comprobar lo que acabo de mencionar.
Entonces, me causa atención eso, ¿no? Porque aquellos que son hijos de Dios, que están en el río de Dios, que están en la presencia de Dios, están llenos de Cristo y son Cristo en esta tierra y me ven como una persona necesitada de Dios, o lo ven a aquel caído como un necesitado de Dios y nunca lo ven como alguien que hay que tomar una piedra y darle en su cara, por lo menos en su ojo, en su boca, para que ya no haga más daño o algo por el estilo como se los imaginan. Pues Jesús de Nazaret es completamente distinto. Y es que miren, el comentario del siglo XXI, del librísimo del siglo XXI, dice lo siguiente y continúa diciendo: el pecado es pisotear a Cristo. Claro que sí. El pecado de la apostasía. ¿Qué es esto? Es negar nuestra fe en Cristo Jesús. No es meramente cometer un acto de rebeldía contra la ley, sino herir al amor. Una persona puede soportar casi cualquier cosa, incluso ataque a su cuerpo. Lo que duele, sin embargo, es que le hieran el corazón, mis amigos. Ahí es donde está el problema. Y eso es lo que no está ocurriendo. Pues no en vano tenemos muchas citas bíblicas que nos ayudan para salir de estos baches. ¿Y cómo sé que no están usados correctamente este tipo de citas? Porque algunos pudieran estar tan vacíos de Dios que podrían incluso herir o lastimar a alguien de sus hijos con este tipo de palabras, pero casi no lo harían. Sí, casi no lo harían. Y eso que vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará a aquellos que le aman y le buscan y corren a Él. Decía el Espíritu de Dios en esta semana que el que a mí viene no le echo fuera. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Nadie de los que a Él va le echa fuera. El pecado entonces que Él persigue y que lo deja fuera de lugar a las personas es el de la apostasía, el negar a la fe y todavía más estar enfrentando al Espíritu de Dios. Eso ya es otra cosa. Pero ninguna de las ovejas que han pedido ayuda en muchos lugares, incluyendo amigos que tengo en diferentes partes del país y fuera del país, les han negado la fe. Por el contrario, están tan quebrantados, están tan afectados y han decidido cambiar su vida y mejorar, no volver a caer en el mismo hoyo. Que hicieron cambios que a lo mejor yo no me gustan, eso es otra cosa, pero yo no soy su juez ni nada por el estilo. Lo importante para ellos, no para mí, es que ellos ya no cometan ese pecado, aunque también a mí me resulta bueno ese mismo consejo. Matthew Henry dice lo siguiente: las exhortaciones contra la apostasía a favor de la perseverancia son muy enfatizadas en estas citas por muchas razones de peso. El pecado aquí mencionado es la falla total y definitiva en que los hombres desprecian y rechazan con voluntad y resolución total y firme a Cristo, el único Salvador, y desprecian y resisten al Espíritu, el único santificador, y desprecian y renuncian al Evangelio, el único camino a la salvación y las palabras de vida eterna. De esta destrucción, Dios da todavía en la tierra un aviso previo temible a las consecuencias de algunos pecadores que pierden la esperanza de ser capaces de soportarla o de escaparse de ella. Ajá. La Biblia de Estudio Plenitud dice también al respecto: una de las advertencias más solemnes contra la apostasía que encontramos en las Escrituras justamente están aquí. Si uno abandona deliberadamente a Cristo, no hay otro sacrificio por el pecado. Está claro y conciso. La Biblia, el diario vivir, dice lo siguiente de esto: cuando deliberadamente se rechaza la oferta de salvación de Cristo, se rechaza el don más precioso de Dios. Se pasa por alto la dirección del Espíritu Santo, la de quien nos comunica el amor salvador de Dios. Esta advertencia se le hizo a los cristianos judíos que se sentían tentados a rechazar a Cristo por el judaísmo, pero es permitente
es pertinente, para cualquiera que rechaza a Cristo por otra religión o que, habiendo entendido la obra expiatoria de Cristo, con toda intención le da la espalda. Y es que eso es lo más delicado. El asunto es que no hay otro sacrificio aceptable por el pecado aparte de la muerte de Cristo en la cruz. Si alguien a propósito rechaza el sacrificio de Cristo, luego de haber entendido con claridad la enseñanza del Evangelio, no tiene esperanza alguna de salvación, porque Dios no ha provisto otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Pues eso es lo malo a veces, de que son inconstantes, de que no se reúnen constantemente, de que no han sido fieles en una iglesia en particular, porque deberían de serlo. Y es que algunos se escudan diciendo, no, es que yo no sigo al hombre, yo sigo a Cristo, y donde quiera que Él me lleve, yo voy. Eso es imposible, porque la misma palabra de Dios dice lo siguiente: sujetaos a vuestros pastores. Entonces, no puede uno andar de chapulín. Yo solo he tenido en mi vida a 2 pastores. Uno, evitaré su nombre por cualquier situación también. Y el segundo, que amé muchísimo. De ahí yo me desprendí, he estado ahí, yo no he podido andar chipoteando, ni brincando, ni por nada, ¿no? Yo he estado ahí firme, porque todos debemos de tener alguien a quien entregar cuentas o ser revisado por alguien, ¿no? Entonces, mis amigos y mi queridísima familia, los que andan de aquí para allá, ¿quién es su pastor? ¿Quién puede dar cuentas por usted? ¿Quién es aquel que se va a parar frente a Dios para decir, Él fue mi oveja? Y a lo mejor no lo enseñé bien, pero sí, yo soy quien le enseñé. ¿Quién es? Usted le ofrendó, usted que ha atacado a alguien, usted le ofrenda a él, le diezma a él, ¿es usted fiel a él? ¿O usted se siente tan dueño de eso que no lo hace y que cuando quiere llega a esa iglesia y cuando no? O si pudiera, incluso ya hubiese comprado pastores. ¿Quién es usted el que es capaz de hacer este tipo de cosas? El que es capaz de señalar a esas ovejas lindas que Jesús vio en la cruz del Calvario y se puso por ellos en la cruz del Calvario. Por esa razón uno tiene que leer con mucho cuidado la palabra de Dios, porque imagínate que compras un dispositivo como el que tengo aquí atrás. Ese dispositivo se parece a un llaverito, pero fue creado, según lo que estaba yo leyendo, para ser seguido por el iPhone. Entonces se puede colocar en cualquier maleta, en cualquier cosa donde nosotros quisiéramos colocarlas para poder cuidar esa maleta o esas cosas que nosotros apreciamos o valoramos, pues. Eso es bueno si solamente leemos esto. Pero hay advertencias donde uno debe de cuidar que no caiga en manos de alguien más, porque cayendo en manos de alguien más, uno puede ser perseguido. Imagínense que se pierde la maleta y que de momento caiga en manos de alguienes que no le amen a usted y que le quieran perseguir. Ese es el peligro verdadero. Y ahí es donde hay un problema muy serio. Le ha pasado a muchas personas, se han dejado llevar por la situación sin leer bien todo el instructivo y entonces se han perjudicado ellos mismos o han perjudicado a su familia o han perjudicado a algunas personas cercanas a ellos. Lo mismo es con la Biblia. Cuando las personas no leen bien la palabra bendita de Dios, la santa palabra, se pueden hacer daño a sí mismos o pueden terminar afectando a otros, pues se pueden dejar sonsacar por el enemigo y levantar una piedra para lanzarle a una persona, porque las piedras pueden llegar a ser aquellas rocas que las personas, rocas de palabras, ¿no?, que pueden llegar al fondo de su alma y de su corazón y no hacer el efecto que podrían haber deseado, que no lo creo que lo desearan así, porque si usted fuese el padre de esa persona que hizo mal, usted y es uno de sus más queridos hijos, el más querido, si es que usted tiene parcialidad, pues ¿cómo le haría? ¿Le lanzaría la piedra o sería cuidadoso en cómo trata la situación?
o lo protegería, o incluso lo justificaría. No en vano el libro de Romanos nos dice: ¿quién condenará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién acusará si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y está a la diestra del Padre en intercesión por cada uno de sus hijos? Por lo tanto, Juan capítulo 8 versículo 3 nos relata con mucha claridad algo que pasa con aquellos que corren a Cristo Jesús. Y dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Wow! Entonces, mis amigos, es delicada la situación, más delicada de lo que uno puede prever. No en vano dice Juan 3:17, y no lo escribió nada más para que suene poéticamente, sino dice aquí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este va de la mano con Hebreos y no se puede contradecir, y nunca encontrarás la palabra de Dios contradiciéndose, solo que las personas sacan de contexto los textos. Y bien dijo un hombre que cuando alguien saca de contexto un texto, solo busca un pretexto para decir lo que no quiere, no puede o no se atreve a decir. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 nos insta a lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios, y nos subraya claramente, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Imagínate. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 nos añade: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que amarnos entre nosotros y ser Cristo en esta tierra. Es la única manera de ser cristianos. De lo contrario, nos convertiríamos con gran facilidad en anticristianos. Claro que es difícil, ¿no? Y a veces llegamos a decir: yo estoy dispuesto a amar a mi hermano, pero él no coopera, no apoya, no aporta para la causa. Yo lo sé, hay de momento ese tipo de pensamiento. Sin embargo, no es un pretexto válido delante de Dios y no sirve para nada. En realidad tenemos que deshacernos de eso, de ese hábito malo, de querer decirle a la gente lo que no dice la Biblia. Por lo tanto, lo que sí dice la Biblia es: ama a tu hermano como te amas a ti mismo, o como amas a tus hijos, para que me entiendas mejor. Te garantizo que un hijo que de verdad amas, no lo vas a atacar así. Por el contrario, lo defenderás, lo protegerás, lo cuidarás, pues de quienes sean, ¿no? Solo así no arriesgarías haciendo esto, pues tú te cuidas, tú te protegerías y protegerías a tus propios hijos. En cambio, si atacas a una parte del cuerpo de Cristo, mi amigo, esa es la cosa, o familia. Mi familia no lo hace, la familia de Dios no lo hace, no ataca a la gente de Dios. Pero si alguien ataca al cuerpo de Cristo, pues está atacando a Cristo directo, ¿no? Y es obvio que se está sembrando algo muy malo, es lógico. Y recordemos que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, el riesgo se hace latente cuando nosotros somos tentados por el enemigo y accedemos a sus palabras tontas y feas. Por eso muchos dicen: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para hacer esto? Pues ya pasaron hartos años, hartos días, hartos meses y ya se les olvidó, y entonces viene la situación.
Hay que ser humilde y amoroso, porque el humilde y el amoroso tiene el corazón de Cristo, se va pareciendo a Él. ¿Sí? Y el amoroso, por ejemplo, o el humilde jamás condena a nadie, no ataca, ni mucho menos señala a nadie, no persigue a nadie, no se siente superior a nadie, porque se considera a sí mismo y a sus propias generaciones, y la prudencia habla en ellos y dice: no, por mí y por mis hijos, mejor ni me meto ese tipo de temas. Por el contrario, lo que voy a hacer es orar por ellos. Te lo digo porque hay personas que yo me los llego a encontrar y cuando me ven lo que hacen es: puedo orar por ti, y oran por mí, y una cosa bien bonita, y me bendicen, mano, hermosamente, una cosa que yo digo: eso es Cristo en esta tierra. Qué forma de vivir el cristianismo tan excepcional. Un viejo dicho dice lo siguiente: las consecuencias de señalar como de el airarse pueden ser mucho más nefastas que la razón que la causó. Porque se sale uno de la razón cuando uno empieza a ver unas pajas ajenas. Sé que la paja de mi ojo es bastante atractiva para los que me odian, pero afortunadamente la viga en sus ojos me salvará de sus ataques. Pues una paja estorba mucho para ver, pero ¿cuánto más estorba una viga? ¿Cuánto más daño puede hacer una viga? Es esto lo que responde a una pregunta que quizás alguien se ha llegado a hacer. Cuando un victimario termina siendo víctima, ¿por qué le pasa? Pues por lo siguiente. Porque el estar atacando constantemente a un victimario, en automático, si éste corre a Cristo Jesús, él se vuelve víctima. Y entonces, quien lo defiende se llama Cristo. Y es Él el que todo el tiempo y todos los días de nuestra vida humana que estemos en el planeta Tierra, siempre se nos dirá: si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra. Por lo tanto, tenemos que decidir hoy correr a los brazos de Cristo, los que hemos hecho mal, indudablemente. Claro, y se nos dirá: vete, ya no hay ninguno de los que te persiguen, no peques más. Y eso ya es una decisión de cada uno. Pero está claro que si decimos que no hemos pecado, pues estamos mintiendo. Por lo tanto, tenemos un abogado que se llama Cristo, y siempre, todos los días de nuestro peregrinar en esta tierra, tenemos que acudir a Él y tenerlo a Él por los siglos de los siglos. Si no, las puras obras nos meterían al cielo, y no es por obras para que nadie se gloríe, según Efesios 2:8. Así es que decide hoy ser bueno, amigo que me estás viendo por primera vez. Ser siempre bueno antes de que lo malo te gane. Podemos ser Cristo en esta tierra o ser anticristos. Usted o yo elegimos a quién servir y a quién imitar, a quién abrazar. Ser Cristo, según yo, es lo mejor. Así es que hay que abrazar a aquellos que a veces nos maldicen, y bendecirlos y perdonarlos y orar por ellos, porque la oración de Cristo sigue siendo válida. No saben lo que hacen cuando me atacan, y no saben lo que hacen aquellos que pecan, y no sabemos lo que hacemos cuando hemos hecho mal. Pero después de que lo hacemos, parece que se abren los ojos y entonces vemos el error y aprendemos. Todo esto pasa cuando nos rendimos y corremos a Cristo Jesús. Recuerda, el que a mí viene, no le echo fuera. Recuerda, Cristo Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y yo también. Un abrazo para todos mis amigos. Esto fue el LED Podcast. No se pierdan el siguiente episodio. Para mí son muy amados, muy queridos. Cuídese mucho y dedíquese a ser humilde y a ser muy amoroso, para que así no entre en tentación. Y ore mucho, lea la Biblia, porque solamente así también evitará errores. Que Dios los bendiga. Abrazos para todos. Bye.